Yo lo que quiero compartir es algo acerca de ser discípulos que estamos comprometidos, como dije en la oración, con adorar a Dios. El miércoles hablamos del problema de la idolatría. Para los que estaban reunidos, ¿verdad? En el culto virtual, tal vez recuerdan que hablamos de la idolatría que puede haber en el corazón. De que podemos poner algo en el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Y eso por definición es idolatría. Violenta el primer mandamiento, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, aparte de Dios, el Dios verdadero en nuestras vidas. Y hablamos del pecado detrás del pecado. El pecado detrás del pecado. Aquel pecado que es visible, ¿verdad? En nuestras vidas es conocido. Hay pecados que son simplemente pecados y patrones de pecados superficiales que vemos. Pero hay un pecado que a veces es la raíz de todo. Y no lo hemos trabajado y está allí en nuestras vidas. Y ese pecado, detrás del pecado, es el ídolo en nuestras vidas. Puede ser una persona, puede ser cualquier otra cosa. Pero si te fijas bien, si tu pecado visible es algo, no siempre esa es la raíz. Si mi pecado visible es la lujuria, ¿verdad? La inmoralidad, mi ídolo es el placer. Y hay que lidiar con ese problema de que el placer es mi ídolo y no Dios. Adoro el placer y no a Dios. Y puede haber otros ejemplos diferentes en nuestras vidas. Pero el placer puede tomar el lugar de Dios en nuestras vidas, en este ejemplo que doy, y estamos adorando el placer. Y el único remedio sería dejar de adorar lo que no debemos adorar y dar un giro para adorar a Dios. Y eso es literalmente arrepentimiento. Cuando yo doy un giro y dejo de adorar lo que no debo adorar y me vuelvo a Dios, me estoy arrepintiendo. Así que una vida centrada en el Evangelio es una vida de adoración a Dios. Se va a reflejar en todo lo que hago y digo todo el tiempo y en todo lugar. Todo lo que hago y digo todo el tiempo y en todo lugar. No solo en el templo. Y si no vivo una vida centrada en el Evangelio, entonces voy a vivir fingiendo que adoro a Dios mientras adoro otra cosa o en abierta rebeldía contra Dios. No queda otra opción. O adoro a Dios, o finjo que adoro a Dios, o me rebelo contra Dios. No hay otra cosa. Y en el centro sería adoración a Dios. Adorar es una palabra fuerte, ¿no? Es una palabra que abarca muchas ideas. Quisiera definirlo un poquito hoy, en esta noche un poco, en esta tarde, debo decir un poco. Por lo menos que veamos, ¿verdad?, de qué se trata esta vida de adoración. Adorar es una palabra que implica amar, atesorar, glorificar, exaltar, alabar, confiar, obedecer, reconocer, homenajear, servir, respetar, temer, santificar, y todo eso es fuerte, es adorar. En español se usa para equivalente a te quiero, ¿no? Te amo. Decimos a la gente, yo te adoro, y lo ponemos como equivalente a te amo. Cuando adoración va mucho más que eso, va mucho más allá y trasciende lo que es amor, te quiero, en nuestro español. Adoración es la respuesta de un corazón que teme a Dios. Adoración es la respuesta de un corazón que teme a Dios. Si hay temor de Dios, hay adoración en nuestras vidas. Entonces, adorar es la actitud y la acción más importante que un ser humano, un creyente, puede mostrar hacia Dios. Y la adoración define el propósito de nuestra vida. Podríamos decir que fuimos creados para adorar sin temor a equivocarnos. Fuimos creados para glorificar a nuestro Dios. Creados para glorificar a nuestro Dios. Y lo que quiero que miremos en esta tarde es que la adoración no es solo una cosa que yo hago, una cosa más que yo hago. Quizá pensamos que la adoración es una actividad que realizamos. Yo lo he dicho antes en la iglesia, que nuestro itinerario ha ocupado un espacio breve, domingo o no domingo, pero no es así. La adoración está en todo lo que hago. Adorar no es algo opcional para el creyente. De hecho, lo que hago, cómo lo hago, muestra a quién estoy adorando.
Somos adoradores y la pregunta no es si voy a adorar, sino a quién adoraré. Siempre voy a adorar a algo o a alguien. La pregunta no es si voy a adorar, siempre lo vas a hacer, pero ¿a quién adoraré? Y cuando no adoramos a Dios, adoramos cualquier otra cosa o persona. Hay un catecismo que lo usan mucho los reformados, la Iglesia Reformada, el Catecismo de Westminster define y dice lo siguiente: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin es glorificar a Dios para siempre. Y decíamos que tenemos esta responsabilidad y desafío básico, que es la de adorar. Y como vemos, adorar es más que venir al culto, más que estar aquí el domingo. Abarca todos los aspectos de la vida. Adorar implica proclamar a Dios, cantar a Dios, deleitarme en Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios, entre muchas otras cosas más. Entonces hablamos de adoración en un sentido amplio, en un sentido estricto, ¿no? Cuando hablamos en un sentido amplio nos referimos a la adoración en todo lo que hago, lo que pienso, lo que digo en la vida diaria. Toda mi vida debe ser para la gloria de Dios. Eso es el sentido amplio. Pero también hablamos de adoración en un sentido estricto. Cuando nos reunimos como iglesia, como comunidad, para adorar al Padre Celestial, cuando la iglesia se reúne, entonces debe ser para adorar a Dios. No importa dónde te reúnas. Pero hablamos del templo domingo. Si nos reunimos es para adorar a Dios. En ese momento, de manera enfocada, comunitaria, exaltamos, proclamamos, alabamos, elogiamos, nos deleitamos, reafirmamos nuestra confianza y obediencia. Pero ya no somos individuos, sino un cuerpo de Cristo como iglesia. Y esto es lo que pasa cuando nos reunimos para el culto dominical, lo que estamos haciendo en esta tarde en nuestra iglesia. El domingo recordamos la importancia de comprometernos con la adoración a Dios, tanto en un sentido amplio, en todo lo que hacemos, como estricto, lo que hacemos aquí, domingo. Y en esta tarde me gustaría centrarme en esa adoración en el sentido estricto, es decir, cuando nos reunimos como comunidad para adorar al Señor. Reflexionar en esto es lo que hacemos cuando nos reunimos en tiempos de adoración enfocada, comunitaria, porque nuestra perspectiva de este momento va a establecer las expectativas que podemos tener de Dios también. ¿Qué expectativa tenemos de Dios cuando nos reunimos? ¿Qué expectativa tenemos de Dios cuando llegamos aquí? ¿Qué esperamos de Dios, para decirlo en palabras simples? ¿Qué mentalidad tengo cuando estoy llegando a la reunión de adoración, que le llamamos culto o servicio de adoración a Dios? Algunos quizá en esta tarde y en otros domingos podemos llegar a la iglesia con una mentalidad de cliente o de paciente. La mentalidad de cliente o paciente es que vemos esta reunión como un lugar donde voy a recibir alivio a mis angustias espirituales, donde saldré recargado como los celulares cuando le das carga, ¿verdad? Que viene un poco baja y vengo con la expectativa de que el culto me dé alguna clave específica para saber cómo lidiar con mi vida o tener una experiencia que me dé gasolina para el resto de la semana. Esa es la mentalidad de cliente o paciente. La otra mentalidad, y otra más que puede haber, es que quizás llegamos con la mentalidad de un alumno, ¿no? De un alumno. Venimos quizás con la mentalidad de que vengo a aprender algo más sobre Dios. Vengo a entender un poco más de la Biblia, a responder con algunas preguntas teológicas que me inquietan y como una clase académica, como ir a la escuela, al seminario o a algún otro lugar así de enseñanza. Entonces tenemos la mentalidad de cliente cuando llegamos a la iglesia, para que se resuelvan mis problemas, o la mentalidad de alumno para aprender más y llenarme de ideas. Y quizá está otra mentalidad que es la de espectador. Yo llego a la iglesia, venimos esperando ser parte de un buen espectáculo, ¿no? Esperamos ver un buen espectáculo, esperamos escuchar buena música, una buena producción, palabras amenas, entretenidas, chistes que nos hagan pensar que el tiempo pasa rápido. Vemos este momento como un montaje hoy día, como un espectáculo para disfrutar, como un escenario. Y la iglesia se vuelve un escenario.
Y entonces en el culto de adoración recibimos, sí, deberíamos recibir ánimo para nuestras luchas, claro, encontramos enseñanza útil para nuestra vida. ¿Por qué no? Claro que sí, todo eso es bueno para que haya orden en nuestras vidas y no perder de vista el propósito y el enfoque por el cual hacemos las cosas que hacemos cuando nos reunimos a adorar. Es importante. Estas tres mentalidades que yo les mencioné ahora mismo están centradas en nosotros. Estas tres mentalidades están centradas en nosotros, no en Dios. ¿Qué yo voy a recibir? ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo me van a ayudar con esto? ¿Cómo me voy a sentir mejor? Y queremos que nos animen, queremos que nos enseñen, queremos que nos entretengan. Y tenemos esa actitud pasiva de venir para recibir algo en ese tiempo. Pero la adoración bíblica es distinta a eso. Es diferente. Y en esta tarde vamos a ver un salmo simplemente. Quiero que aprendamos lo que está pasando cuando nos reunimos a adorar al Señor. Lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. En este salmo, Salmo 29, quiero que miremos el Salmo 29 del 1 hasta el 11, aproximadamente, hasta el 11. Y nos preguntemos, ¿dónde estamos cuando adoramos? Primera pregunta, ¿dónde estamos cuando adoramos? El Salmo dice, tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. Y aquí hay dos claves importantes en estos dos versículos. Nos ubican en qué está pasando cuando nos reunimos para adorar al Señor. Si se fijan, el primer verso dice, tributen al Señor seres celestiales. Y otras traducciones dicen seres poderosos o hijos de Dios. Y estos son términos que se usan en la Biblia una y otra vez para los ángeles. El salmista le está diciendo a los ángeles que adoren a Dios. Le está hablando a los ángeles que adoren a Dios. Le está diciendo adoren. Y puede parecer un poco extraño que tú le digas a un ángel que adore a Dios. Pensamos que ellos lo están haciendo y ya, que eso ya está por sentado. Se dedican a eso. Pero lo que nos está diciendo es ubicándonos a nosotros. ¿Dónde estamos? Nuestra adoración está enfocada en el Señor cuando nos reunimos como comunidad para adorarle. Y la idea básica es esta. Nosotros estamos aquí en la tierra haciendo nuestro esfuerzo para honrar al Señor y al Rey y le decimos a los ángeles que se unan a nuestra adoración allá donde ellos están, porque nuestro Rey es tan grandioso que no es suficiente con la adoración en la tierra, sino que se merece ser adorado tanto en el cielo como en la tierra. Tanto en el cielo como en la tierra. ¿Dónde están los ángeles? Si no es en el cielo. Pero hay una segunda clave. Dice, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. Y la idea aquí es que Dios está sentado en su trono majestuoso, lleno de gloria y santidad, en una luz inaccesible. Nosotros nos postramos, nos doblegamos ante Él en honor glorioso a su nombre. Y el salmista entonces ubica la adoración comunitaria en ese contexto. Cuando adoramos como su pueblo, estamos entrando ante el trono celestial de nuestro Dios, que está lleno de su esplendor glorioso y majestad incomparable, rodeado de ángeles que repiten santo, santo, santo. Lo cantamos hoy. ¿Sí o no? En uno de los cánticos dijimos 3 veces santo. ¿Recuerdan? Santo es nuestro Dios. Eso está en la Biblia, no solo en ese cántico que cantamos. El salmista está en ese momento delante de la presencia de Dios. El salmista está en ese momento delante del trono de Dios. No lo está físicamente, pero su mentalidad, su conciencia, su intención están ubicadas allá. Y los adoradores estamos en la tierra, pero nuestras mentes y corazones, nuestras conciencias, nuestra atención está en el ámbito de lo celestial. Entonces nuestra visión queda pequeña. Cuando pensamos que cuando entramos o estamos en el culto, estamos en una especie de terapia, en un salón de clases o en un espectáculo, la visión es corta. La Biblia nos está mostrando que estamos en mente y corazón delante de la corte celestial, ante el trono mismo del Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es la actividad de adoración comunitaria. Y la creación toda, lo que está en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, es convocada a postrarse ante el trono del Señor Dios Todopoderoso. Hasta allá debe estar nuestra visión cuando nos reunimos a adorar. Así que todo lo que hacemos es adoración, la actitud, lo que hablamos, lo que decimos, cómo nos comportamos.
Así que cada vez que estemos en un culto de adoración, no perdamos de vista hasta dónde entramos como comunidad. No estamos en la avenida Los Ingenieros, o en la calle Los Ingenieros, en el barrio Algarrobos de Mayagüez. No. Físicamente sí, pero no estamos allí. Estamos entrando ante el mismísimo trono celestial del gran Dios creador, el Señor de todo cuanto existe. Y eso es adorar en comunidad. Tiene que ver con todo. Pero podemos hacer una segunda pregunta aquí, en este salmo, que nos da la mejor idea de la adoración. La segunda sería, ¿quién es aquel a quien adoramos? Y el salmo lo dice. El 3 al 9, Salmo 29, versículos 3 al 9. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Y esos eran cedros fuertes. Esos eran cedros muy fuertes. Árboles muy fuertes. Se usaban para construir templos. Pues la voz del Señor desgaja los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. Entonces la voz del Señor, cuando la miramos en este salmo, cuán majestuosa e impetuosa es, cuánto truena. Es más fuerte que aguas impetuosas, desgaja, retuerce árboles imponentes, espanta a animales fuertes y fieras fuertes, saca ráfagas de fuego, causa temblores. Estamos hablando solo de la voz del Señor. Ni de su gloria, ni de su poder, ni de todo lo demás, solo la voz. Imagínate la conciencia que tenía este salmista delante de quien estaba mientras adoraba. Es el poseedor de esa voz a quien adoramos. Y si quedamos anonadados, admirados, asombrados, solo con su voz, imagínate cómo es nuestro gran Dios en toda su majestad. La imaginación no da. La imaginación no da. Y por eso el salmista afirma que en el templo de este gran Dios, de la gran voz, la respuesta correcta es gritar gloria a tu nombre. No hay nada ni más glorioso, majestuoso, imponente, poderoso, admirable, sublime que nuestro gran Dios. Eso es decir gloria. Esa es la respuesta apropiada, es darle gloria a ese Dios. Y cuando nos reunimos a adorar, ¿cuál es tu perspectiva de aquel a quien adoras? Si es un Dios que es como un terapeuta que alivia mis conflictos, no es ese Dios de la Biblia. Si es un coach que me da buenas ideas para la vida, no es el Dios de la Biblia. Si es un entrenador que me hace pasar un rato agradable y me ayuda a entrenarme para la vida, no cabe duda de que vas a estar decepcionado cuando salgas de la adoración. Porque Dios no es eso. Entonces comienzo a entender que cuando estoy en la adoración comunitaria, estamos postrándonos ante aquel que con su voz y su palabra trajo a la existencia todo cuanto vemos, lo que no vemos. Y entonces ya el culto no se trata de si es aburrido o irrelevante. Ya el culto no se trata de si la música era de esta calidad o la otra, sino que con toda la creación puedo decir gloria a Dios. Gloria al Señor, que es santo, santo, santo. Y Él es demasiado grandioso, majestuoso, incomparable, como para dejar de rendirle adoración. Y cuando estamos aquí reunidos ante el Dios santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria y eso reconocemos cada ocasión y esto debe afectar todo lo que hago. Todo lo que hago. Mientras adoramos como comunidad de fe, mi atención, mi actitud, mis pensamientos, mi reverencia es a Dios. Estamos ante la presencia de Él. Piensa lo que implica visitar el palacio de un rey. A mí no me han invitado a ningún palacio nunca. Ahora tú ves que los palacios se pueden hasta rentar. Están diciendo por ahí en la televisión que tú puedes tener un Airbnb versión palacio. Eso lo están publicando. Por lo menos yo lo he visto en los canales que estoy viendo. Yo no veo cable. Yo no pago cable. Yo veo Roku y ya. Y ahí hay anuncios.
Y presentan este Airbnb, versión palacio. Lo puedes rentar. Son lugares que son museos. Pero si te invitan a un palacio con un rey verdadero, que está gobernando realmente, ¿cómo entrarías al palacio de ese rey? Si fueras invitado o invitada. ¿Con cuál actitud? ¿Cuál comportamiento? Estarías muy preocupado o preocupada. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo me conduzco? ¿Ante quién estoy llegando? ¿Cuál es mi actitud correcta? Hasta la vestimenta. Porque vas a un lugar que te ha invitado, que no es cualquiera. Entonces llegas allí con esa actitud a adorar y estamos ante un Dios que es 3 veces santo cuando entramos a su presencia, al trono. La santidad de Dios quizás es lo más difícil de entender para nosotros, de los atributos de Dios. No importa porque ese atributo es esencial, que no es compartido con el hombre, no es compartido contigo y conmigo. La santidad de Dios es lo que lo separa a Él de todos los demás seres, lo que hace que Él esté separado y sea distinto de todo lo demás. La santidad de Dios es más que solo su perfección o pureza sin pecado, es la esencia de su alteridad. Nadie es como Él. Nada es como Él y nadie es como Él. Su trascendencia está allí, su santidad personifica su majestuosidad y nos hace mirarlo con asombro mientras comenzamos a comprender un poquito de su majestad, un poco. De hecho, la frase santo, santo, santo aparece 2 veces en la Biblia, una en el Antiguo Testamento, Isaías 6:3, una en el Nuevo, Apocalipsis 4:8, une los 2 testamentos. Y ambas veces la frase es hablada o contada por criaturas celestiales. ¿Y por qué? Esa repetición 3 veces. Se le llama el trisagio. Trisagio. Y la repetición de un nombre o una expresión 3 veces era muy común entre los judíos. Cuando los ángeles alrededor del trono llaman o gritan uno al otro, santo, 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 ellos están expresando con fuerza y pasión la verdad de la suprema santidad de Dios, esa característica esencial que expresa su majestuosidad. Su naturaleza majestuosa, asombrosa, y puede estar hablando de la Trinidad. Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo, su divinidad completa. Esa es la santidad y la majestad. Y así que el Salmo ya nos respondió, ¿dónde estamos cuando adoramos? Estamos ante la presencia del Creador de todo. ¿Quién es aquel que adoramos? El Dios Santo, que nada se le compara ni nadie. Y podemos hacer una tercera pregunta. ¿Qué podemos esperar cuando adoramos? ¿Qué podemos esperar cuando adoramos? Versículos 10 al 11 del Salmo 29. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. Su trono sobre las lluvias, está más allá. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Entonces mira lo que te está diciendo el Señor. Y el salmista en su palabra. Los resultados, vamos a decir los resultados, o podemos decir cuál puede ser nuestra expectativa al adorar. El salmista está hablando de la gran bendición que tiene el pueblo de Dios de reconocer su grandeza en la adoración. Y cuando adoramos, según el Salmo, ocurren 3 cosas en tu vida. Primero, el señorío de Dios es reafirmado en nuestras vidas. El Señor reina en nuestras vidas. Debe ser la consecuencia primera. Si adoro a Dios es porque Él va a ser rey. Y es rey en mi vida. Entonces reina sobre toda mi vida. Todo el tiempo, todo lugar, en toda hora. Segundo, el Señor nos brinda su fortaleza. Somos fortalecidos con su poder. Fortalece a su pueblo, dice el salmista. Él reina por siempre, sí, pero también fortalece a su pueblo. Nos bendice con su paz, es lo tercero. Porque él dice el salmista específicamente, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Y aquí es la palabra shalom, así que nos da plenitud, bienestar, que solo puede venir del Señor. Y te quiero decir algo, si nuestra adoración va hacia otra cosa, no tendremos plenitud ni bienestar. Porque muchos no tienen bienestar en su vida. Porque su objeto de adoración es otra cosa, no es Dios. Eso es idolatría. Lo dije al principio, ¿verdad? Habría que sacar eso que estamos adorando, que no es Dios, y colocar eso donde debe estar y adorar a Dios verdaderamente. Entonces habrá plenitud y bienestar, paz, shalom, una vida plena. Cuando adoramos, aunque no venimos para recibir principalmente, no venimos a centrarnos a nosotros mismos, sino en Dios. A fin de cuentas, Dios en su gracia, en su misericordia,
Si nos centramos en su reinado, nos bendice con su poder, con su paz, para enfrentar esta vida. Mira la gran diferencia. Es un resultado. Y cuando piensas bien las cosas, te puedes hacer una pregunta más profunda, una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo es posible que personas insignificantes como nosotros, delante del Dios Santo, no que no tengamos significado, pero delante de Él, en comparación con Dios, puedan tener toda esta experiencia al adorar al Señor? ¿Cómo es posible que podamos siquiera entrar ante su presencia siendo quien es Él y quienes somos nosotros? ¿Cómo? Bueno, no son mis méritos, no es que yo sea merecedor de nada, ni tú. Lo único que nos permite entrar allí es Cristo, es Jesucristo, se llama Jesucristo. La única respuesta es Cristo. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, dice el libro de Hebreos, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo. ¿Cuál camino nuevo? El que Cristo abrió y vivo, que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, allá en la cruz, ¿verdad? Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Dios ha hecho una obra completa en nuestras vidas y podemos acercarnos confiadamente ante el trono del Señor porque Jesús nos abrió el camino hasta el lugar santísimo, donde no podía entrar nadie. En el contexto judío, donde solo entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, Jesús hizo una obra completa y ahora esa figura del Antiguo Testamento nos permite entender que puedo entrar a la presencia del Señor, puedo entrar, tengo acceso a la presencia de Dios por la sangre que Él derramó, por el sacrificio que hizo una vez y para siempre, por todo su pueblo, como el gran sacerdote, presentándose Él mismo ante Dios como sacrificio. Así que la obra de Cristo es lo que hace posible que tú adores. No lo que hacemos nosotros. Es la obra de Cristo lo que hace posible que tú adores cuando crees en Jesús. Ese privilegio fue ganado por Jesús. Entonces el culto tiene otra relevancia ahora. No lo vamos a volver una actividad que hacemos los domingos para llenar el calendario, cuando no haya nada más importante que hacer. Debe ser nuestra prioridad, porque fuimos creados para adorar. Y en su versión estricta, esta adoración es lo que nos lleva a tener la oportunidad de realizar ese día y a esa hora. Es una cita que es irreemplazable, es una cita que es impostergable, indelegable. Nadie la puede hacer por mí. Que no sea más importante que dormir más horas o lavar el carro. Tenemos una cita como comunidad con nuestro Dios para adorarle. Tenemos el resto de la semana para hacer todo lo demás. Y al venir al culto de adoración, recordemos que en este tiempo el enfoque no somos nosotros, es el Señor. El enfoque no soy yo. Esto tiene implicaciones grandes. Los que estamos aquí al frente a veces aquí, los que predicamos, los que ministran, los que cantan, los músicos, no son artistas. Esto no es un escenario. Y los que están sentados allá no son simples espectadores pasivos tampoco, viendo a los de arriba adorar. No. Aquí solo hay una sola audiencia que recibe nuestra adoración. Es la audiencia de uno, que es Dios. La audiencia de uno. Y si somos actores activos de adoración, presentando lo mejor a nuestro Señor, lo mejor de nosotros, entonces cambiamos nuestra actitud. Ponemos atención en lo que hacemos durante el culto, porque no eres espectador. No eres espectador. No se trata de ser espectador pasivo. Es un adorador activo con los hermanos. Que no sea más importante lo que vamos a hacer después. Que no sea más importante contestar el mensaje de texto. Que no sea más importante revisar las redes sociales. Que no perdamos la concentración por cosas irrelevantes y centramos nuestra atención en nuestro Dios. Porque para Él es la adoración. Para Él. Y en ese sentido, si recordamos que el culto no es para nosotros, entonces cambiamos todo cambia. No salgamos de este lugar pensando,
Hoy no me gustó el culto, hoy me gustó la música, no me gustó la música. El culto no es para nosotros. El culto es para Dios, para el Señor. Él se merece toda gloria y toda honra. El criterio no son nuestros gustos y nuestras preferencias. El criterio no es ese. La pregunta más importante sería, como iglesia y como cuerpo de Cristo, ¿adoramos al Padre en espíritu y en verdad? ¿Reconocimos la santidad, la gloria, la gracia y la grandeza de nuestro Dios mientras estábamos aquí? ¿Sí o no? ¿Fue exaltado el nombre de Cristo en lo que hicimos en el culto? Eso es lo importante, porque el culto no se trata de nosotros, es de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y no porque lo digo yo, sino porque Jesús dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Eres un discípulo que adora? Te pregunto. En esta tarde. Vamos al Padre y oramos. Buen Dios, Dios grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo el universo, que eres maravilloso, majestuoso, que eres santo, santo, santo. Nos dirigimos a ti en esta tarde, Señor. Para pedirte perdón, Señor, si hemos decidido en algún momento y pensado que la adoración es para nosotros, que el culto es para nosotros, que venimos primordialmente para recibir o primordialmente para encontrar cosas y con expectativas que no son lo que dice tu palabra, que es la adoración. Que podamos entender dónde estamos, a quién adoramos y qué recibimos por gracia, por tu gracia, cuando adoramos. Permite, Señor, que este tiempo dominical no se convierta una alternativa más en la agenda, algo opcional, algo que hago cuando nada más me importa, sino algo que es prioridad, que es indelegable, que lo necesitamos y lo sabemos. Y si nos lo permiten, nuestra fuerza, nuestra salud, llegar, que podamos hacerlo, Señor. Pero llegar también con la actitud que tú quieres, y llegar con la actitud y la mentalidad que tú quieres. No como clientes, no como alumnos, no como espectadores, sino adoradores activos, con un corazón dispuesto a entregarse, dispuestos a arrepentirnos si fuera necesario, dispuestos a dejar los ídolos que se interponen en nuestro camino a la adoración genuina. Y te damos gracias porque toda esta bendición de poder adorarte y estar delante del trono, tú lo hiciste posible por la obra de Jesús. Él ganó con su preciosa sangre. Él ganó para nosotros ese gran privilegio. Por eso creemos en Jesús y creemos que por eso tenemos ahora la libertad de acercarnos al trono de la gracia confiadamente, como dice tu palabra. Permite que el enfoque nuestro sea el correcto para ser discípulos que te adoran aquí y fuera de aquí, en el sentido amplio, cada minuto, cada hora de nuestra vida, en todo lugar y en toda conversación, y en el sentido estricto, en el culto, en la iglesia. En el nombre de Jesús. Porque no podemos vivir centrados en el Evangelio si no lo hacemos. Solo fingiremos adorar o estaremos en rebeldía. Te pedimos que nos libres de ambos extremos, sino que vivamos centrados en la adoración a ti, en el Evangelio, en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén.